Vamos a conversar sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma energética, una de las más importantes y trascendentales para nuestro país, con el presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Adriana. Buenas noches a ti, a quienes nos ven y nos escuchan. Algunos integrantes del Partido Acción Nacional han dicho que es prácticamente lo que se aprobó, lo que había propuesto el Partido Acción Nacional en la administración pasada en cuanto a la reforma energética. ¿Qué opinas como presidente nacional del PRI? Bueno, les habían propuesto una franca privatización. Lo que nosotros creemos es que hay necesidad de un esquema de mucha mayor apertura en la que el Estado mexicano es el dueño, o mejor dicho, siendo los mexicanos los dueños, es el garante de que esta propiedad, este dominio siga estando a cargo de los mexicanos. Solo lo hago para hacer una comparación. En la Gran Bretaña le llaman la corona. La corona es la dueña de esto y aquello. En el caso de nosotros, la nación. ¿Quién representa a la nación? Que al final somos todos nosotros, el Estado mexicano. Entonces, siendo recursos naturales propiedad de la nación, propiedad de los mexicanos, quien debe cuidar su correcta administración, su inteligente aprovechamiento, es el Estado mexicano. Por eso creo que hoy hubo muchas, diríamos que al aprobar la reforma hubo muchos logros. El afianzamiento de un Estado fuerte que recupera esta posición que debe ser así, sólida, que ya lo recuperó en la reforma educativa, en la de telecomunicaciones y ahora en la reforma con mayúscula, la reforma energética. Pero las izquierdas, bueno, está clarísimo, insistirán en dar marcha atrás a lo aprobado recientemente, insisten en la consulta ciudadana con carácter vinculatorio, por ejemplo. ¿Se opondrían los integrantes del Partido Revolucionario Institucional a eso? La consulta popular es una figura que se estableció en la Constitución el año pasado, de modo que hay que regularla. En esas están los legisladores, en esas hemos estado también trabajando los del pacto y necesitamos las reglas secundarias para saber en qué términos, cuándo, cómo se puede convocar a los mexicanos a una consulta de esta naturaleza. Nosotros estamos absolutamente convencidos de su bondad, de su necesidad, de su urgencia, y creo que un reto de cortísimo plazo es ser eficaces en la comunicación para que los mexicanos sepan cómo les beneficia a los bolsillos, cómo es que va a bajar el precio de la electricidad, del gas, cómo es que los fertilizantes van a estar más accesibles para los campesinos, etcétera. ¿Cuándo sería posible eso? En palabras suena bien, y escuchamos a quienes están a favor y escuchamos a quienes están en contra, y efectivamente hace falta claridad para que los mexicanos podamos tener la confianza de que las decisiones que se tomaron fueron o no las correctas. Creo, Adriana, que contra lo que algunos supondría que es lógico, no solo hay que decir qué trae la reforma, sino qué no trae. Y algo que, o qué no es. Y algo que no es nada que privatice o que venda absolutamente nada. Hay una expresión que se obligan a anotar todos los contratantes con Pemex, es decir, en los documentos jurídicos, que estos bienes son propiedad de la nación. De suerte que esta es mucho más que una expresión solemne, no es una expresión declarativa, es lo que consolida la Rectoría del Estado en un área tan delicada como esta. Y bueno, es un asunto seguramente de varios meses, en algunos casos de años, por eso nos urge que los cimientos constitucionales estén construidos ya. Pronto tendremos que ir, y hablo en sentido figurado, tendremos los legisladores que aprobar la legislación secundaria, que es la que va a desarrollar ampliamente conceptos, valores, normas, preceptos, y creo que allí es importante que todos, especialistas, no solo los políticos, es más, subrayadamente los especialistas, ayuden a una buena confección de legislación secundaria. ¿Qué hay de la necesidad de transparencia en el manejo de todo lo que se ha aprobado? Son tantas las cosas y los puntos que a veces pareciera que no se abordó ese tema, o no sé exactamente de qué forma pudiera quedar claro el que habrá transparencia en todo lo que tenga que ver
en relación a la reforma energética, ya sea con el mismo Estado o en las relaciones privadas, en el país, fuera de México? ¿Qué hay de eso, de la transparencia? Es absolutamente deber de las autoridades transparentar y rendir cuentas. Primero porque es propio de un régimen democrático. La propia Constitución, y no es un asunto privativo de esta reforma, habla de la existencia, de la necesidad de que opere el principio de máxima publicidad. Cosío Villegas lo dijo en un juego de palabras muy afortunado, que lo público sea cada vez más público. Y hay la obligación absoluta y completa de transparentar, pero hay también medidas muy concretas que van a garantizar que eso ocurra. Este fondo soberano, el Fondo Mexicano del Petróleo, que va a estar a cargo no de la Secretaría de Hacienda, es decir, no del Ejecutivo, sino del Banco de México, que va a ser al final quien tenga a su cargo la administración de este caudal de recursos públicos de la renta petrolera. Y el tema del sindicato y fuera del Consejo, hasta el momento no ha sido posible hablar con el senador Romero Deschamps y hay total hermetismo, literalmente puertas cerradas en el sindicato de Pemex. ¿Qué hay atrás de todo esto? Yo me puedo atrever a decirte que Carlos Romero Deschamps actuó de una manera muy responsable. Él advirtió, siendo además senador de la República, que si ese era el punto de vista mayoritario de sus compañeros de bancada, él no se opuso, lo cual demuestra no solo una absoluta disposición a no darle pretexto a nadie, a no permitir que alguien aduzca aparentes razones para que haya culpables donde no existen. Creo que el sindicato ha representado con toda firmeza y con toda eficacia los intereses de los trabajadores a los que hay que rendirles tributo, Adriana. Es decir, ¿por qué? Los trabajadores petroleros son gente muy bien preparada, sí, claro. Son gente que trabaja a veces en condiciones muy difíciles. Estamos hablando de miles y miles de mexicanos que trabajan a veces en condiciones muy complejas en las plataformas petroleras, que van muy poco a su casa, es decir, que ven poco a su familia, que trabajan en condiciones difíciles, y ellos han cerrado filas absolutamente con la reforma energética, y esto es algo que vale la pena subrayar. César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI, gracias por la visita a Canal 11. Gracias a ti, Adriana. Buenas noches. Hasta pronto.